La osteopatía en principio, es una medicina manual. Fue creada en su día, a finales del siglo XIX, por un doctor americano, Andrew Taylor Still. Y bueno, sobre todo él insistía muchísimo en una medicina, porque es una medicina, porque tiene unos principios con los que trabaja, con los que actúa. ¿eh? Y bueno, vamos a ver, primero quería hablarles un poquito de estos principios que sustentan el trabajo, ¿no? que hacemos en la osteopatía. Andrew Taylor Still hablaba continuamente de que la osteopatía tenía que estar sustentado, el trabajo del osteópata, siempre por los principios de la naturaleza. Esto es algo esencial y es interesante recalcar, ¿no? Porque a día de hoy, bueno, en el mundo en que estamos viviendo, a menudo se nos olvida esto continuamente, ¿no? A todos los niveles, pero en la medicina también. ¿Y de qué principios hablaba, no? Uno de los principios es que todo en la naturaleza está interconectado. Los árboles se relacionan con los animales, el tiempo tiene que ver pues, con los ciclos de las estaciones, el día, la noche. Y todo esto vemos que en el cuerpo humano es igual. ¿Qué quiere decir? Que lo que hace un pie está repercutido por una cadera. El estómago está relacionado con el cerebro. Todas las partes del cuerpo están relacionadas entre sí gracias a mecanismos que hay en el cuerpo, gracias a telas que hay, a tejidos que hay en todo el cuerpo, pero también, por ejemplo, a la actividad del sistema nervioso. Entonces, esto es interesante porque a día de hoy, cuando a menudo vamos a un profesional sanitario, un médico, por ejemplo, vemos que no suele actuar desde esta mirada, ¿no? Es decir, cuando vamos al osteópata, vamos a ver que puede que vayamos por un dolor digestivo, por una molestia digestiva, pero puede que el osteópata empiece a trabajar en la pelvis o empiece a trabajar en el cráneo, en el sistema nervioso. Es decir, todo se relaciona y esto es interesante, porque también creo que una de las cosas que nos ofrece la osteopatía es que nos ofrece una educación en la salud. Esto yo lo he ido viendo cada día más conforme pasa el tiempo, ¿no? Creo que es importante que reeduquemos nuestra salud, ¿no? El darnos cuenta que todo está interconectado nos hace muchas veces empezar a buscar y conseguir causas que la medicina a menudo no nos ofrece, ¿no? Llevo haciéndome radiografías en la columna por mi dolor lumbar sin parar, me han dado medicamentos, etcétera, etcétera, pero no hemos empezado a tener en cuenta que a lo mejor como estaba mi intestino estaba repercutiendo en mi dolor lumbar, o cómo estaba mi pie también, o cómo estaba el cuello, las cervicales. Es importante este principio. Y luego es interesante que hablemos de la libre circulación de la información. Esto, Andrew Taylor Still lo hablaba muchísimo. Él hablaba al principio mucho de lo que es la sangre, ¿no? Para que se exprese la salud, hablaba de lo que se llama la ley de la arteria. ¿Qué quiere decir? Que para que se exprese la salud, la información ha de llegar, es decir, el alimento ha de llegar. ¿Y cómo llega el alimento? El alimento llega a través de la sangre. Toda la sangre ha de tener una libre circulación en el cuerpo, de manera que llegue a todos los órganos y a todas las partes. Cuando no es así, tarde o temprano, él a menudo, por ejemplo, decía que desde el primer momento en que la sangre no empieza a llegar correctamente a alguna parte del cuerpo, es cuando la enfermedad empieza a plantar sus raíces, ¿no? Es decir, estamos muy acostumbrados también en la medicina hoy en día a que las causas y los efectos son como muy cercanos, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿No? No me viene la regla y no sé por qué, si no he hecho nada, ¿no? A lo mejor la causa es hace ya mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que las causas cuando se implementan, cuando se colocan en el cuerpo, es decir, esas pequeñas tensiones que están impidiendo que la sangre circule correctamente, que llegue pero también que vuelva. Porque cuando la sangre no vuelve, cuando los fluidos corporales llegan, hacen su función, pero no vuelven correctamente, empezamos a ver, esto es lo que es el principio para los gérmenes, para las infecciones, para los virus, ¿no? Esto es un ejemplo muy claro, lo ponía Andrew Taylor Still, decía, mira el agua de un barranco y te darás cuenta que el primer día está clara. Si esa agua no circula,
empezarás a ver que conforme pasan los días, esa agua cada vez está más sucia. Y además, tenemos que pensar que esa agua, que esa sangre que no está circulando, aparte de estar sucia, es el hábitat, es el terreno perfecto para que empiecen a llegar nuevos gérmenes, nuevas bacterias, nuevos bichos, que son la causa de las enfermedades, ¿no? Entonces, desde aquí, desde este enfoque, vemos que, por ejemplo, todo el tema de las infecciones y de las enfermedades, la osteopatía lo aborda con esta libre circulación de la información, ¿vale? Pero también hay una información nerviosa que es importante. Hay una información que sale del cerebro, que va por toda la columna vertebral y que manda todos los impulsos nerviosos en todo el cuerpo. Y cuando encontramos tensiones en el cuerpo que están impidiendo esta libre circulación nerviosa, pues entonces aparecen los problemas, ¿eh? Pero no son problemas. Lo que quiero que entendáis es que cuando hablamos de lesiones en la osteopatía, no hablamos de diagnósticos médicos, porque el médico a menudo lo que hace es que diagnostica la patología. El osteópata, cuando toca con las manos, lo que diagnostica son las tensiones que hay en el cuerpo, los obstáculos que están impidiendo esta libre circulación. ¿Qué quiere decir esto? Voy al osteópata, por ejemplo, y no me viene la regla. Llevo un par de meses que no me viene la regla, por ejemplo, o tengo malas digestiones. El osteópata, cuando toca, por ejemplo, a nivel craneal, puede sentir que hay tensiones que están inhibiendo, esas pequeñas tensiones están impidiendo que esa fuerza nerviosa transmita la información al útero, por ejemplo, o al sistema digestivo, y entonces eso igual un día no pasa nada, pero pasan los meses hasta que llega un día que la persona empieza a expresar un malestar, porque hace tiempo que no le llega el alimento, no le llega la sangre, no le llega la información nerviosa. Pero también, como hemos dicho, puede ser que ese sistema ginecológico esté recibiendo sangre, pero no esté desechando la sangre. La salud debería de ser esto, es esto por lo menos para los osteópatas, ¿no? El equilibrio de las informaciones. El cerebro, el sistema nervioso manda informaciones, la circulación sanguínea envía las informaciones químicas, pero han de ser aprovechadas, pero luego han de ser devueltas para que sean eliminadas. Y esto es un símil muy interesante, porque hoy en día hay muchísimas enfermedades, muchísimos problemas hoy en día que se basan en esto. Recibo, pero no eliminamos. Y realmente muchísimas enfermedades son la causa la encontramos aquí, en que no elimino. No elimino emociones, no elimino la circulación sanguínea, no elimino todo lo que mi cuerpo ya no necesita. ¿Qué otro principio puede ser interesante, ¿no? En la osteopatía? Que todo se autorregula. Esta es otra ley muy interesante, ¿no? Para el osteópata y también muy olvidada a menudo. ¿Qué quiere decir? El cuerpo tiene la capacidad de vivir en salud. Pero tiene capacidad de vivir en salud cuando todo circula correctamente, cuando está libre de obstáculos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el osteópata empieza a tocar con las manos, por ejemplo, en la columna, y empieza a ver pequeñas tensiones, ¿vale? Cuando el osteópata con las manos empieza a quitar las tensiones que están impidiendo que toda la circulación nerviosa, sanguínea, todas las informaciones del cuerpo se gestionen correctamente, entonces esto hemos dicho que causa la enfermedad, pero cuando llega el osteópata y de repente dice, toca, libera con el trabajo que hace, quita tensiones, este cuerpo va a empezar a trabajar de otra manera. Va a empezar un proceso de autorregulación, pero igual que hace la naturaleza. Es decir, en la naturaleza, por ejemplo, vemos que un día está haciendo muchísimo calor y sabemos que tarde o temprano va a empezar a llover, porque es un proceso de autorregulación. Si no, tendríamos problemas. El cuerpo hace lo mismo. Y tenemos procesos de autorregulación, como por ejemplo, después de un tratamiento, pueden haber procesos de regulación como, no sé qué me hizo el osteópata, pero hoy me duele todo. Estoy cansado, me noto raro, me noto diferente. Incluso muchas veces puede ser en niños que tienen fiebre, porque son procesos de autorregulación que estamos olvidando hoy en día en la salud, en la medicina, pero que la osteopatía intenta mantener, ¿no? Porque la autorregulación es muy importante, la autocuración.
permitimos que el cuerpo trabaje, esté en salud. Es importante que el cuerpo trabaje, que el cuerpo esté activo. Lo que hacemos muchas veces, por ejemplo, cuando abarrotamos de medicamentos a las personas, al mismo tiempo le estamos diciendo a ese cuerpo, tú no puedes hacerlo, te lo hago yo por ti. Tú no puedes curarte, yo te doy el medicamento para que te cures. Tú no puedes hacerlo, lo hago yo por ti. Entonces eso va creando un cuerpo cada vez más cansado, un cuerpo cada vez que tiene menos capacidad para trabajar. Y entonces esto realmente llega a ser un problema, porque muchas veces nos estamos encontrando hoy en día con mucha gente que depende de muchas sustancias externas, de medicamentos, de muchas pastillas, pero también de suplementos alimenticios, muchísimas cosas, que cuando tomamos esto le estamos diciendo realmente al cuerpo, tú no puedes, yo lo hago por ti. Y entonces el cuerpo está dejando de trabajar. Entonces esto es una ley interesante en el osteópata. ¿Por qué? Porque el osteópata lo que piensa es que si yo quito el obstáculo, la sangre va a volver a circular. Si la sangre va a volver a circular, el alimento va a volver a llegar. Y el alimento se va a volver a eliminar. Y entonces esto es muy interesante y muy importante que lo tengamos en cuenta, ya no solamente también desde la osteopatía, sino también para la salud en general. El estado de la estructura, el terreno, determina la función. Esto también es importantísimo. Esto es una ley fundamental en la osteopatía, es decir, conforme esté el terreno, conforme esté mi cuerpo, se va a mover. Es decir, si hay tensiones en mi cadera, por ejemplo, va a hacer que a lo mejor mi pierna esté girada hacia afuera. Y entonces la función cuando yo camino, voy a estar caminando con la pierna hacia afuera. Esto igual un mes no pasa nada y 2 meses tampoco. Pero pasará el tiempo y a lo mejor diremos, pues tengo una tendinitis en los aductores, o me duele la ciática, ¿vale? Entonces es importante que empecemos a considerar que la salud está basada en cómo está el terreno, en cómo está nuestro cuerpo. Y no tiene que estar tanto basada en la función, es decir, en darle remedios externos al cuerpo. ¿Entendéis? La osteopatía quiere actuar en el terreno, lo que quiere es liberar la estructura, liberar los nervios, liberar la circulación sanguínea. No quiere decirle al estómago, tómate esto para que puedas ir al baño. El osteópata lo que quiere es liberar la estructura, liberar el nervio que está encargado en que mi intestino reciba los impulsos y pueda ir al baño. Me gustaría que entendierais esta diferencia porque estamos realmente, en el mundo que vivimos hoy en día, demasiado acostumbrados y damos demasiado por hecho porque casi siempre actuamos desde la función, desde el síntoma. Es decir, cuando vamos al médico, cuando vamos al profesional de salud, a menudo lo que quiere es actuar sobre el síntoma, sobre la función, sobre el dolor del estómago, sobre que me duele la cabeza, sobre el trigémino, que me duelen los dientes. Me dan algo para quitar ese síntoma. La osteopatía no dice eso. La osteopatía dice que si yo mejoro el terreno, que si quito las tensiones, ese síntoma se va a ir progresivamente. ¿Entendéis esta idea? Es un cambio de mentalidad realmente. Y que al mismo tiempo, si empezamos a pensar que nuestra salud depende de la estructura, también vamos a empezar a cuidarnos nosotros más. Vamos a empezar a ver la importancia de lo que es cuidarnos a nosotros, para que cuando venga algo desde fuera, sea un bicho, sea un virus, sea una infección, o sea un sobreentrenamiento, he ido a entrenar demasiado al gimnasio mañana, o he comido algo que no debería. Cuando mejor esté mi cuerpo, mejor va a expresar la salud. Entonces empezamos a ver que la solución siempre está dentro de nosotros. Y esto es un gran cambio en la mirada de la salud, porque ahí nos vamos a enfrentar con otra mirada a la hora de tratar la enfermedad. ¿Vale? Y bueno, y como estamos hablando, la farmacia del cuerpo, la autocuración, el osteópata no depende de medicamentos ni remedios externos. El osteópata lo que piensa es que si yo libero la sangre va a llevar consigo todas las sustancias químicas que mi estómago necesita para ir al baño. Va a llevar todas las sustancias químicas que necesito para que se exprese la salud. Entonces, un osteópata nunca va a pensar en dar
remedios externos para una a nivel farmacéutico, sino que va a decir, yo estoy liberando, por ejemplo, estoy liberando el sistema nervioso, ese sistema nervioso va a empezar a fabricar, por ejemplo, todas las hormonas que necesita mi cuerpo para vivir en salud. Por ejemplo, en una persona que tenga un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, no va a pensar el osteópata en darle algo, sino va a pensar, no, ese cuerpo tiene capacidad para regularse hormonalmente. Si yo soy capaz de liberar las tensiones y que esas hormonas se expresen con libertad. Y somos conciencia. Y esto, aquí entramos en algo que para mí personalmente, como osteópata, creo que es importantísimo. Sobre todo aquí empiezo ya también a hablar con el tipo de... con el abordaje osteopático que yo practico habitualmente, ¿no? Habitualmente nos plantean una osteopatía como muy mecanicista, es decir, como estamos acostumbrados a que nos digan que la osteopatía es ponerme las vértebras al sitio, ponerme las cosas al sitio, usando técnicas como muy directas, que suenan, que crujen, ¿no? Esto es un poco una mirada que a menudo nos llega del osteópata. Pero yo quiero hablar de esto porque para mí realmente es interesante. Somos conciencia. ¿Qué quiere decir? Toda la anatomía, todas las partes de nuestro cuerpo son conscientes, están vivas. Y cuando algo está vivo, quiere decir que es sensible a la información que le llega. Es capaz de decir muchas veces, quiero esta información, pero muchas veces va a decir, no quiero esta información. Pongamos el ejemplo de una planta. Una planta es consciente. A veces la pongo en un lugar y veo que la planta reacciona. O le pongo una música y crece y está mejor. O le hablo a la planta, ¿no? Los animales también pasa eso, son conscientes. Están repercutidos por la información. Son capaces de recibir la información que vivimos en el día a día. Entonces, ¿qué tipo de informaciones vivimos muchas veces hoy en día? Cuando digo que la anatomía, que la estructura, que el cuerpo es consciente, por ejemplo, a nivel químico, es capaz de recibir las sustancias químicas, pero también muchas veces es capaz de decir, no quiero eso. Por ejemplo, esto ocurre mucho en las vacunaciones con los niños. Todas las medicaciones que les ponen a los niños en los primeros años de vida. Incluso nosotros estamos tomando sustancias químicas que nuestro cuerpo, por las causas que sean, está diciendo, no quiero eso. No sé qué hacer con eso. Y esto nos lo estamos encontrando muchísimo con medicaciones, con vacunaciones, que cuando yo toco el cuerpo, muchas veces, tengo que ayudar al cuerpo a que gestione esas informaciones. ¿Vale? También cuando digo que es consciente, por ejemplo, a nivel emocional. Estamos viviendo hoy en día muchísimas situaciones en nuestro día a día que se reflejan en mi cuerpo. Si vivo enfadado, mi cuerpo lo va a expresar. Si vivo triste, mi cuerpo lo va a expresar. Hay situaciones que he vivido, que he pasado en mi vida, de tristeza, de rabia, de rencor, muchísimas emociones que se han quedado impregnadas en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una memoria, tiene una capacidad de almacenar esas informaciones que en su día yo no las gestioné, yo no las recibí de una buena manera. Es decir, imaginaros, hace 5 años se murió mi padre. Se murió mi padre, pero yo todavía no he aceptado que se murió mi padre. Eso se queda en mi cuerpo, eso está ahí. Y cuando hablamos que se queda en mi cuerpo, es que repercute en la anatomía. Y cuando hablamos que repercute en la anatomía, una muerte de mi padre que yo no he aceptado en su día, está repercutiendo en la circulación de la sangre, en la circulación nerviosa. Y entonces puede ser que a lo mejor desde ese día empiece a tener problemas digestivos. Igual no desde ese día, pero a lo mejor al mes siguiente o empiezo a dejar de dormir correctamente. ¿Por qué? Porque todo eso ha afectado a mi cuerpo. Esa información que yo en su día dije, no quiero aceptar que mi padre se murió. Todo eso está afectando también a nuestro cuerpo. Entonces nuestro cuerpo almacena emociones, tiene una memoria. Y esa memoria está ahí. Y con la osteopatía, cuando yo trabajo, muchas veces estoy gestionando esa información, estoy ayudando a ese hígado, estoy ayudando a ese sistema nervioso, a ese intestino, a que todo eso que en su día, esas emociones
o esa información química no supo qué hacer con ella en su día, ayudarle a que pueda eliminarla, ayudarle a que pueda liberarla de su cuerpo. Porque cuando liberemos esto, el hígado, por ejemplo, imaginaros, estoy trabajando en un hígado, ¿no? Y ese hígado, de repente, cuando estoy trabajando con él, me encuentro con que tiene una tristeza dentro. Con que hay una tristeza que en su día no se gestionó bien. Lo que quiero que entendáis también es que esa tristeza que se vivió en ese día va a empezar a repercutir en la función del hígado. Y entonces eso, pues por ejemplo, desde que me pasó eso, vivo cansado, porque mi hígado está apretado, está lleno de tensión, no puede hacer su función. El ciclo hormonal me ha cambiado. Empieza a dolerme o empiezo a tener digestiones pesadas. Entonces, lo que quiero que empecéis a entender es eso, ¿no? Que tenemos un cuerpo, que tenemos una anatomía que es consciente, y como es consciente, es sensible a lo que vive cada día. Y como es sensible a lo que vive cada día, eso se queda ahí. Y entonces, como se queda ahí, repercute en la función del cuerpo. Y luego también, espera. Muchas veces los traumas físicos, la energía física también. Muchas veces he tenido accidentes de tráfico, he tenido accidentes con la bicicleta, caídas, por ejemplo, en los niños partos difíciles. Todo esto es energía que se quedó ahí en el cuerpo y que sigue ahí. ¿Y cómo sigue ahí? En forma de tensión. Y como hay tensión, entonces está impidiendo la buena función de la parte que sea. ¿Me entendéis? ¿Sí? Por tanto, ¿un osteópata qué es? Un osteópata es alguien que cuando coloca las manos en el cuerpo tiene en cuenta todos estos principios de los que estamos hablando y trabaja en base a ellos, en base a que todo está conectado, a que todo es consciente, etcétera, etcétera. La libre circulación de la información, todo lo que estamos hablando. ¿Cuándo puede ayudar un osteópata? Un osteópata puede ayudar siempre, en cualquier enfermedad. Esto de que un osteópata solo se ocupa de que me duele la espalda es totalmente falso. Desde esta mirada, un osteópata trabaja en todos los sistemas del cuerpo, con lo cual, cuando Andrew Taylor Still creó la osteopatía, la creó con esa mirada, de que era la ayuda para ayudar frente a la enfermedad, frente al malestar. Por lo tanto, un osteópata puede ayudar y cuando no, pues bueno, puede estar también en un equipo multidisciplinar ofreciendo hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Los límites de la osteopatía, esto lo decía un profesor mío y me gustaba mucho, los límites de la osteopatía no son la osteopatía no tiene realmente límites. Los límites los tiene el osteópata. Y es una verdad muy, muy cierta, ¿no? Los tiene el propio profesional que atiende, no la medicina en sí. ¿Vale? Y bueno, y entonces, ¿qué quiere decir? Que el osteópata puede ayudar en cualquier tipo de malestar, por lo menos desde el enfoque que yo le doy, un enfoque basado también en la conciencia, puedo ayudar en todo tipo de malestares, sean físicos, pero también muchas veces a nivel mental. Y bueno, en algunos determinados momentos también a nivel espiritual, ¿no? Porque todo ese malestar que una persona puede tener consigo mismo, pues no estar en el camino que toca, también se refleja a nivel de la conciencia del cuerpo. Y con la osteopatía también podemos trabajar en esa dirección. Por tanto, como Andrew Taylor Still decía, la estructura determina la función, pero es una estructura, es una anatomía. El estado de la anatomía, el estado de cómo está el cuerpo determina el cómo va a funcionar el cuerpo. Pero la gran diferencia es que es una anatomía, es una estructura que es consciente. Y esto quiero que se os quede marcado, porque el que somos conscientes quiere decir que somos sensibles a todo lo que vivimos cada día, a todo lo que recibimos, sea una comida, sea una pastilla, sea una vacunación, sea un accidente de coche, sea que estoy viviendo mal con mi marido, sea que estoy triste por lo que... Todo eso se repercute en nuestro cuerpo. Y entonces todo eso repercute en la salud, repercute en que no voy al baño, repercute en que me duele la espalda, repercute en que no me viene la regla. Y todo esto está marcado ahí en el cuerpo. Cuando yo como osteópata empiezo a tocar, empiezo a sentir muchas veces causas de todo eso. ¿Vale? Entonces no nos quedemos solamente con que la osteopatía y el osteópata estoy trabajando a un nivel puramente mecánica, sino es una anatomía consciente.
Y eso tiene que quedar con reglas de oro, con palabras de oro. ¿Vale? Durante el embarazo, aquí para mí, bueno, evidentemente la osteopatía ayuda en muchas partes, en muchos aspectos. Durante el embarazo creo que es súper válida porque durante el embarazo, primero ya cómo llega la madre al embarazo, en qué condiciones llega. Pero muchas veces nos encontramos que durante el embarazo la madre está viviendo situaciones de vida, está viviendo relaciones con la pareja, puede vivir también accidentes de un coche, accidentes, caídas, a veces las embarazadas se caen también. Es decir, todo lo que está viviendo lo que quiero que os quede claro es que todo lo que está viviendo la embarazada, cuando no está aceptado por ella, es decir, imaginaros una embarazada y que se lleva mal con su madre a lo mejor, ¿no? Y que la ve cada día, o una embarazada que está triste porque se ha muerto su abuelo o lo que sea, ¿no? O que se alimenta mal o tiene... Todo eso está repercutiendo en la anatomía del cuerpo. Y entonces nos puede venir una embarazada con cualquier tipo de síntomas. Muchas veces incluso yo me he encontrado con embarazadas que no pueden parir, que el bebé no quiere salir, por las razones que sea. Entonces ahí muchas veces, desde la osteopatía, desde una osteopatía que conecta con esa conciencia, con esa información que hay en el cuerpo, se puede hacer un trabajo y se puede ayudar a que la mujer pueda parir. Esto ya, por supuesto, independientemente de que las condiciones del parto sean buenas, ¿no? Porque hoy en día pues, las mujeres están pariendo en unas condiciones pues, totalmente fuera de la fisiología del cuerpo, es decir, pues todo lleno de ruido, con mucha luz, totalmente molestadas por muchos médicos, cuando una embarazada, igual que hace un animal, debería de poder parir en soledad, en tranquilidad, con poca luz, porque esto activa lo que se llama el sistema parasimpático del cuerpo, es decir, ese sistema nervioso que va a permitir que el útero se contraiga, que el útero... Pero en cambio hoy en día nos estamos encontrando con muchas condiciones durante el embarazo que, bueno, que impiden la salud, ¿no? Y bueno, y aquí entramos, esto he querido remarcarlo porque para mí, desde que conozco la osteopatía, creo que lo que el osteópata y la osteopatía ayuda a la infancia, como decía William Gardner Sutherland, quien creó todo el trabajo craneal en la osteopatía, no tiene límites realmente. O sea, creo que podemos ayudar muchísimo a todos los niños con la osteopatía y yo soy un absoluto convencido de ello. ¿Por qué? Porque hemos hablado de que la estructura determina la función, ¿vale? Pero la estructura del niño, el cráneo, la pelvis, todas esas articulaciones están inmaduras, no están formadas todavía cuando nace. Entonces, toda esa estructura que está inmadura está afectada por todas las informaciones que vive el niño. Es decir, un mal embarazo, un niño que está dentro del vientre de la madre y está viviendo, por ejemplo, una separación en un matrimonio, todo eso se va a quedar reflejado muchas veces en el niño. Ese niño cuando nazca a lo mejor va a tener problemas de salud y el origen lo vamos a encontrar ahí. Porque, como he dicho, esa anatomía es consciente y esa conciencia está recibiendo todas las informaciones. Pero también tenemos el parto. El parto, hoy en día, muchas veces, los niños están viviendo partos, no voy a decir que no son naturales, pero que no están dentro de la fisiología correcta. Entonces, el cuerpo del niño está recibiendo tensiones, está recibiendo energía, que su cuerpo no sabe qué hacer con ella. Esa energía se queda en el cuerpo. Pero si le añadimos a que es un cuerpo que está inmaduro, unos huesos del cráneo que todavía no se han formado, unos huesos de la pelvis que aún no están osificados, todo eso, esas tensiones van a modificar la manera que va a tener de crecer ese cráneo, esa columna vertebral. Ahí, por ejemplo, se me ocurre, podemos encontrar razones para a lo mejor escoliosis futuras. Es decir, un niño que tuvo un parto, por ejemplo, lleno de química, su cuerpo hubo un momento que no supo qué hacer con tanta epidural, con tanta oxitocina, etcétera, etcétera,
Y entonces eso está repercutiendo en la anatomía, pero es una anatomía, que la diferencia del niño es que es una anatomía que está por formar. Es lo que el doctor Sutherland llamaba una ramita doblada, es decir, el árbol puede crecer recto y en salud, pero si en un momento dado tiene una tensión cuando todavía no está maduro de crecer, puede que empiece a crecer de lado, a crecer de manera desordenada. Entonces puede ser que al cabo de 2 años o al cabo de un determinado tiempo el niño igual no lo va a expresar enseguida, pero puede que empiece a expresar problemas en el aprendizaje, problemas en el gateo, problemas en el comportamiento, y el origen lo tenemos muchas veces en estos primeros años de vida, ¿no? En el embarazo, en el parto. Y todo esto, volvemos a lo que he dicho antes, repercute en la estructura. Cuando repercute en la estructura, repercute en la función. Entonces, la osteopatía aquí pienso que ayuda muchísimo. Por ejemplo, cuando podemos revisar a los recién nacidos después de nacer, o cuando podemos trabajar con ellos en los primeros meses de vida. ¿Cuándo se puede tratar a un bebé? Yo siempre digo, un bebé lo podemos ver desde el momento en que la madre lo decida. Es decir, evidentemente entiendo que nada más nacer pues hay un contacto con la madre, pero que vamos, que uno de los propósitos y sueños que tenía este hombre cuando creó la osteopatía craneal era que el osteopata debería de estar en la sala de partos, ¿no? Para poder examinar después de un parto al bebé y ver todas esas tensiones que ha padecido en el embarazo o en el parto, acordarnos no solo tensiones físicas, sino también emocionales. La madre puede haber sufrido en el embarazo, puede haber sufrido en el parto, tristezas, cualquier tipo de emoción, todo eso se queda ahí. Tenemos que empezar a pensar que nuestro cuerpo, la naturaleza, todo es consciente. Y como es consciente, recibe las informaciones y dice, quiero la información o no la quiero, sé qué hacer con ella o no sé qué hacer con ella. Y cuando no sé qué hacer con ella, se queda en el cuerpo y entonces el cuerpo empieza a ponerse tenso, a ponerse duro, a crear tensiones que impiden la buena circulación de los nervios, la buena circulación de la sangre. Y todo esto, como estamos acostumbrados, la idea de la causa y del efecto, siempre pensamos que nos duele algo o tenemos una enfermedad y la causa fue ayer. La osteopatía no lo vivimos así. Un niño, por ejemplo, la causa para que luego vaya mal en la escuela o tenga problemas en la audición, tenga problemas en la memoria, sea un niño hiperactivo, puede haber estado en el parto. Entonces, es importante que veamos que muchos niños se expresan síntomas que igual la causa no es ya, pero viene del parto, viene de esos primeros años de vida. Y luego, el niño es parte de un equipo. Y esto no deberíamos de olvidarlo nunca. Y en la osteopatía esto es esencial. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces puede que el niño venga, el recién nacido venga, o un niño venga con problemas de salud. Imaginaros, tiene infecciones en los oídos, tiene problemas en los dientes, tiene problemas de mocos. Todos estos síntomas, él es parte de un equipo, está en íntima relación con la madre, con el padre, con cómo se llevan los padres entre sí. Todo esto, parezca mentira o no, el cuerpo, como es consciente, muchas veces lo recibe. Y la causa a veces no la tiene el niño, es el cómo está la madre, el cómo están los padres. Y todo eso se refleja en el cuerpo del niño. Y cuando se refleja en un hígado, por ejemplo, vemos que el niño a lo mejor empieza a tener problemas en la piel, por ejemplo, o empieza a tener diarreas o no va al baño, etcétera, etcétera. Pero es importante que no olvidemos que el niño es parte de un equipo consciente en el que se viven informaciones continuamente a nivel emocional, químico, físico, de todo tipo, y que eso repercute en el niño. Por tanto, no podemos desconectar lo que está viviendo la familia con los primeros años de ese niño, porque muchas veces vamos a ver que la tristeza que está viviendo la madre, que el enfado que vive con su marido, muchas veces eso el cuerpo del niño lo capta y lo expresa con la salud, con la alteración de la salud. Personalmente he trabajado bastante con niños en el tema del aprendizaje, niños que van en la escuela, niños que tienen problemas de la audición, a la hora del lenguaje, de vocalizar. Todo eso
el osteópata, pienso que el gran aporte que tiene el osteópata hoy en día en este trabajo con los niños es que el niño trabaja el coche, trabaja la máquina. A menudo, por ejemplo, vamos al logopeda y nos hace ejercicios para enseñarnos a hablar mejor. El osteópata no mira el problema desde ahí. El osteópata dice, yo quiero mejorar el coche, para que cuando vaya al logopeda, el coche, el cuerpo, lo tenga en mejores condiciones y lo que le pida lo pueda hacer mejor. O cuando vaya a la escuela, ese niño que no puede sentarse, que tiene dificultades en la escritura, en la concentración, pueda hacerlo. Entonces, ese es el gran aporte, pienso, de la osteopatía hoy en día, ¿no? Que trabajamos sobre la estructura. Queremos mejorar el terreno, Y eso que quede con palabras mayúsculas porque, sobre todo en el momento de salud que estamos hoy en día, siempre nos hablan de lo de fuera, pero no nos hablan del terreno, de lo importante que es el terreno, el cuerpo, de lo importante que es que el cuerpo esté en buen estado, esté bien comunicado, que el hígado haga bien su función, que el sistema nervioso haga su función, que el digestivo haga su función. Eso tenemos que tener, que no se nos vaya de la cabeza porque es más importante que cualquier cosa que pueda venir de fuera. Y la osteopatía tiene un gran aporte en ese sentido.